es de la estructura histológica, pues se llama estriado porque tiene estrías, las bandas H, actina, miosina, ¿verdad? El músculo cardíaco es bastante parecido y el músculo liso es bastante diferente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que puede haber aquí en el músculo cardíaco? ¿Qué es lo que me interesa? A diferencia del músculo estriado, tiene las uniones GAP, ¿no es cierto? A través de las uniones GAP permite que el músculo cardíaco casi actúe como una sola célula, ¿verdad? En la otra no, pues la otra, cada fibra nerviosa termina en una fibra muscular, en la otra, en la otra, en la otra, en la otra, ¿verdad? En el cardíaco no, en el cardíaco no hay esta fibra, en la otra, sí que conexiones entre ellas, ¿verdad? De tal manera que lo que le sucede a ella sucede en cuestión de milisegundos, sucede a la última escena, y esas son las uniones GAP. Este músculo liso también lo tiene. El seminario que va a hacer el sábado lo va a explicar. El músculo esquelético no me interesa por el momento, ¿no? Las funciones. Mantiene la temperatura corporal. Cuando estoy de frío, ¿qué hace el músculo? Empieza a irritar, a contraerse, ¿verdad? En la idea de que generar calor, aumentarme la temperatura. Almacenar nutrientes, ¿no es cierto? Se almacena ahí el glucógeno, ¿no? ¿Qué otra cosa? Provee soporte, lo que sostiene y protege a base camino. Mantiene la postura, el tono muscular, produce movimientos. Este músculo esquelético. La característica que la comparte el músculo esquelético con el músculo cardíaco, tiene excitabilidad o irritabilidad. ¿Qué cosa es la capacidad de recibir o responder a un estímulo, un neurotransmisor? Eso está en el músculo cardíaco. Esta propiedad es para el músculo cardíaco y para el músculo estriado. Tiene la capacidad excitada, es decir, de recibir información y responder a esa información, a ese estímulo. ¿A través de qué? Generalmente lo hace a través de un neurotransmisor o lo puede hacer a través de un estímulo eléctrico. La contractibilidad es la capacidad de acortarse, contraerse. El músculo estriado contrae, recibe la orden para qué, para contraerse o para relajarse. La extensibilidad, capacidad de ser estirado, estira el músculo. Elasticidad, capacidad de, una vez que ha sido estirado, capacidad de volverse a recuperar su posición normal, recuperar su longitud original tras haber sido estirado. Propiedades del músculo cardíaco y del músculo estriado. Esto del músculo estriado no nos interesa, ya lo van a hacer seminario, igualito sigue siendo seminario, igual sigue siendo seminario. Seguro los que van a hacer seminario están alertados que es lo que tiene que tocar. Como este principio se aplica más o menos al músculo cardíaco, es bastante parecido al músculo cardíaco. ¿Cómo viene? Hablamos de la placa neuromuscular, ¿verdad? ¿Sí? La semana pasada creo que hablamos de la placa neuromuscular. Entonces, aquí está el nervio. Esta es la placa motora. Este es el nervio. ¿Cuál es el neurotransmisor? ¿Y el receptor? ¿Qué tipo de receptores? Jalados. Era muscarínico, era nicotínico. Entonces, una vez que llega esa sustancia al receptor, ¿qué cosa le ocasiona al músculo mismo? Va a llevar un proceso de despolarización, ¿verdad? El proceso de despolarización se llama el sodio, potasio, tal. Pero en esto, ¿qué cosa es una característica? Los denominados túbulos en T, ¿verdad? Que habla de una triada. ¿Qué objetivo tiene? El objetivo tiene esta entrada de citoplasma cerca del retículo sarcoplásmico, cosa que cuando este se despolarice, le va a contagiar al otro la despolarización. ¿Qué va a hacer este? Al despolarizarse se va a liberar calcio. ¿Sí? El liberar calcio, ¿qué va a actuar? ¿Sobre qué receptores actúa?
qué tipo de el calcio iónico citoplasmático sobre qué va a actuar? ¿Ah? Troponina. Bueno, creo que es un video mío. Entonces, a unir ciertos receptores va a exponer. ¿Sí? ¿Para qué? Para ver el intercambio de lactina con la miosina, la cabeza de lactina, miosina, ustedes ya saben por qué. Al final ese desplazamiento va a poner la contracción. ¿Y cuándo va a venir la relajación? Cuando el calcio nuevamente empieza a ser recapturado. Entonces, la contracción se inicia cuando hay liberación de calcio. Y cesa cuando el calcio empieza a regresar a su... Potencial de acción viaja por la fibra motora. Va a secretar el neurotransmisor denominado acetilcolina. Esta acetilcolina va a activar los canales de calcio y sodio que están ya está hablando de la membrana del músculo, ¿verdad? Se inicia el potencial de acción en la membrana muscular. Se despolariza la membrana y ocasiona que el retículo sarcoplástico empiece a liberar grandes cantidades de calcio. Este calcio va a actuar, va a permitir que la actina y la miosina empiecen a interactuar entre ellos. El calcio va a regresar al retículo sarcoplástico y cesa la contracción. Es más bueno el juego que hace, ¿verdad? Va desplazando. En la parte cardiovascular, cuando hablamos de músculo y de la contracción, tenemos que hablar del acoplamiento, de la excitación y de la excitación que viene seguido, la contracción. Pues el acoplamiento de la excitación con la contracción. Llega el potencial de acción al núcleo cardíaco. Se va a dar la meseta. Hay una corriente interna de calcio, calcio externo e interno, se libera el virus sarcoplásmico, aumenta el calcio iónico, se une a la troponina C, ¿sí? La troponina C al unirse, ¿qué hace? Expone lugares para que el órgano interactúe, ¿verdad? Y se da la formación de puentes cruzados, la tensión. No estoy viendo mucho ahí porque eso ya... Aquí, ¿qué es? El corazón tiene, el ciclo cardíaco tiene dos fases groseras, la sístole y la diástole. La diástole, ¿qué cosa es? Cuando empieza a recibir sangre, y la sístole, ¿qué es? Cuando empieza a contraerse para generar presión y la sangre salga expulsada, ¿sí? Sístole entonces viene a ser la fase activa de contracción y la diástole la fase de relajación en la cual la sangre empieza a llegar hacia los ventrículos. Hay una sístole auricular y una sístole ventricular, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, sístole, diástole. La sístole, ¿sí? ¿De acuerdo? Y la diástole, ¿para qué todas esas cosas? La relajación. Ahí tenemos. Relajación del ventrículo. Cuando hablamos de corazón, generalmente hablamos de ventrículo. En la aurícula también sucede algo parecido. ¿Sí? Pero por ser el ventrículo más más voluminosa, generalmente hablamos de ventrículo. De la aurícula no nos olvidamos. La aurícula también tiene sus sístoles, tiene su diástole. Relajación. Se ha relajado el músculo ventricular. ¿Sí? ¿Qué hace? Se abrieron las válvulas auriculoventriculares y la sangre empieza a llegar de las aurículas hacia los ventrículos. El ventrículo está relajado, está recibiendo que le des sangre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, en la última parte de esta diástole ventricular viene esto lo va a hacer más intensamente en el siguiente, que es el ciclo cardíaco. Lo estoy explicando porque se me está pintando la figura. Después que el ventrículo ha recibido sangre, casi en las partes finales, viene la sístole auricular. La sístole auricular va a permitir que ese ventrículo se llene un poco más. ¿De acuerdo? Que podemos vivir sin sístole auricular, sí, pero cuando me someto a ejercicio intenso no lo voy a soportar. Porque esa sístole auricular me da un 20% más de sangre hacia el ventrículo.
Y cuando necesito hacer ejercicio intenso voy a necesitar de ese 20% que me daba la sístole auricular. Una vez que se cierra la valva auricular, me encuentro con un ventrículo cerrado, valva auricular cerrada, valva aórtica cerrada, y el ventrículo empieza a contraerse. Entre la fase de sístole ventricular, ¿de acuerdo? ¿Sí? Contracción ventricular, ¿hasta cuándo? Hasta cuando genere una presión determinada que le va a permitir abrir las valvas aórtica para el lado izquierdo y pulmonar para el lado derecho. Y empieza la sístole, ¿sí? Y en la sístole todavía, lo dejo no en puntos, hay una sístole al inicio, ¿sí? Intermedia y una posterior, igual a la diástole. El ventrículo no se llena igual en las tres fases. Por eso hay telediástole, la parte más alejada, más cercana. ¿Cuáles son las propiedades que tiene el corazón? El corazón tiene las siguientes propiedades. Vasmotrópico. ¿Qué cosa es? Que el corazón puede ser estimulado. Inotropismo. Es la capacidad. Generalmente esta palabra es. Cuando yo pregunto, ¿qué cosa? Yo le pregunté, ¿qué cosa es inotropismo? Me habla de todo. Pero a otro le pregunto y me dice, con esa palabra contracción ya digo que sale. O sea, no hay más el relleno ya de palabras. Entonces, ¿qué cosa es el inotropismo? Es la capacidad contráctil del corazón, así como el anterior es la capacidad de ser estimulado. ¿Sí? El inotropismo, ¿qué cosa es? Es la capacidad de contracción del músculo. Pues inotrópico positivo, o sea, se está contrayendo más. ¿De acuerdo? Se contrae bajo ciertos estímulos. El sistema nervioso simpático, el simpático, ¿qué es eso del músculo cardíaco? Le aumenta su propiedad inotrópica positiva. ¿A través de qué mecanismo? Es pregunta del examen. Eso tiene que ver cómo lo hace. Y el parasimpático, ¿qué hace? Le disminuye la capacidad contráctil del corazón. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Pregunta del examen también. ¿Qué otra propiedad tiene el corazón? Se denomina cronotropismo. Le pregunto, ¿qué cosa es? No me dice esta palabrita, no sabe. No sabe. Simplemente no sabe. Pero si me empieza a leer, ¿qué es el cronotropismo? La frecuencia cardíaca. Está referido a la frecuencia cardíaca. Suficiente, ya lo demás es cuento. ¿Quiénes aumentan la propiedad contráctil del sistema nervioso simpático? Lo aumenta. ¿Cómo? Yo lo hicimos en la clase pasada. ¿Sí? El parasimpático disminuye. ¿Cómo? ¿Sí? El motivo del primer examen es eso. Otra propiedad del corazón, dromotropismo. ¿Qué cosa es? Conducción. ¿Sí? Es la velocidad de conducción de los impulsos cardíacos mediante el sistema de excitación-conducción. ¿Qué rescato de ahí? Ya me está hablando de que el corazón tiene un sistema de cableado propio. Tiene su sistema de excitación y su sistema de conducción. Por ahí viajan sus corrientes eléctricas. ¿Qué hace el simpático sobre ese? Tiene un efecto dromotrópico positivo. O sea, incrementa el dromotropismo, la capacidad de conducción de los impulsos. El otro que hace su amigo el parasimpático disminuye. La quinta propiedad del lucitropismo es la relajación del corazón bajo ciertos estímulos. O sea, 5 propiedades tiene el corazón, ¿sí? Plasmotrópica, inotrópica, dromotrópica, cronotrópica y luciotrópica. Que sobre ellas actúa el simpático en general y lo hace en forma positiva, aumenta la contractilidad, aumenta la excitabilidad, aumenta la frecuencia, ¿verdad? La actividad eléctrica, eso ya el repaso para ustedes.
Dice, la zona miocárdica en situación de reposo es eléctricamente positiva a nivel extracelular. Esto son ustedes. Negativo es el interior de la membrana y positivo es el exterior de la membrana. Hacia aquí es neutro, ¿verdad? ¿Sí? Y hacia aquí también es neutro. Dice, cualquier estímulo produce un aumento de la permeabilidad de estos canales, va a cambiar la polaridad, siendo posible la despolarización, luego va a la repolarización. ¿Y quién actúa en esta bomba? Ya voy a repetir un montón de veces. ¿Quién es este, diríamos, milagro de la vida? La bomba de ATP. ¿Sí? Si no hubiera la bomba de ATP, ¿sí? Así que la vida debe estar explicada en la membrana celular. Ahí está explicada la vida. La membrana celular falla porque no produce ATP, se acabó la vida. Despolarización. Aquí está produciendo el proceso de despolarización. ¿Qué significa? Está empezando a invertir sus cargas, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque la primera está polarizada, ¿no? Negativo hacia adentro, positivo hacia fuera. La despolarización. Ingresa el ion de sodio y empieza a cambiar la polaridad, a revertirse. Lo que era negativo se vuelve positivo. Y como de aquí me están jugando cargas positivas, atrás me está dejando cargas negativas. Por lo tanto, el exterior de la célula va a quedar cargado negativamente. ¿Sí? Y es lo que está sucediendo. Y es aquí, en esa curva que vimos, ¿cómo va sucediendo? Aquí tenía menos 90 milivoltios, ¿no es cierto? Ha superado, ¿qué se llama ese numerito que está por aquí? El umbral, ¿no es cierto? Y una vez me he llegado al umbral que ocasiona la apertura de los canales en forma brusca. Ese es un ejemplo de, cuando hablamos del feedback, es un feedback positivo, ¿no es cierto? Más apertura y más apertura y más apertura. En repolarización, esa curva es distinta del músculo esquelético, ¿verdad? ¿Sí? Cuando es igualita. No es, ¿no es cierto? Porque todo tiene su explicación. No es cuando se quería ya mandar al despeñadero, porque empezaron a salir. ¿Qué empezó a salir? Iones potasio, ¿verdad? Entonces, cuando ya empezaron a salir, ¿qué ha sucedido? Se han abierto los canales de calcio, los canales lentos de calcio. ¿Y esto qué hace? Impide de que no significa que se ha paralizado la salida de potasio. No, siguen abriendo los canales de potasio. No significa que para que un rato, no, se siguen abriendo. Pero ¿quién le gana en flujo? Los canales de calcio. Por eso la apertura del canal de calcio le permite mantener esa meseta por un cierto tiempo. Y después la apertura le gana, porque donde se van los 90 milivoltios, que es lo que se denomina repolarización. Y la repolarización se explica por potencial de acción. No hay nada nuevo que estemos hablando aquí. Los canales de sodio, entrada rápida de sodio. ¿Dónde está la falla aquí en este concepto? A ver, ¿quién le encuentra la falla en este concepto? Ahí hay un error. Sí, se nota el error mismo. Ahí hay un error en ese concepto. A ver, ¿quién encuentra el error? Nadie le encontró el error. Esto tendría que borrarlo. ¿Sí? ¿Cierto? Es el ingreso rápido de sodio, responsable de la fase 0, la fase ascendente, se inactiva cuando el voltaje ha llegado a más 30 milivoltios. ¿Sí? Porque si aquí dijera menos 30, significa que está acá abajo. ¿Sí? Le umbral un poquito más avanzado, y ahí se quedaba. No, aquí más 30. Los canales de calcio, el calcio empieza a ingresar por los canales que son particulares, canales propios.
tipo L que están en el nodo sino auricular. ¿Qué me está diciendo aquí? ¿Sabes qué? En el nodo sino auricular, en el nodo auriculoventricular, predominan los canales tipo L. En el nodo sino auricular y en el chakra de Purkinje predominan los canales de calcio tipo T. ¿Qué me está diciendo? Hay varios tipos de canales de calcio. Los canales de potasio, la salida de esta sustancia a través de sus canales se dan en la fase de la repolarización. Primer concepto ya sabemos, segundo también, esto también ya lo sabemos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Creo que ya lo sabemos además. El potencial de reposo del músculo cardíaco es menos. Aquí algo nuevo. ¿Sí? ¿Qué les había enseñado yo hasta la fecha? Que genérico, el potencial de reposo era menos 90, menos 80 milivoltios, ¿no? Pero aquí tenemos que echar algo ya. El potencial de reposo del músculo cardíaco es de menos 90 milivoltios. El nodo sino auricular es de 50 a 70 milivoltios. ¿Sí? ¿Por qué tendrá que ser así? Si fuera 90, esto tiene que ser, ¿quién estará más cerca del umbral? ¿Este o este? ¿Quién se excitará primero? Esta, ¿no es cierto? ¿Y dónde me está diciendo que está esto? No, sino auricular. ¿Y quién comanda la función del corazón? Esto. Y si es esto, se tiene que excitarse mucho más rápido para empezar a dar las órdenes a todas las estructuras. ¿Sí? Cuando esta estructura se enferma, ¿quién va a asumir el comando? Un poquito de más abajo. ¿Sí? Y si se enferma, más abajo no, no. ¿Qué va implicando eso? Que la frecuencia cardíaca va a ir disminuyendo cada vez menos. Porque su potencial de reposo de las otras va subiendo, ¿sí? Se va volviendo más 60, más 65, menos 65, menos 70, hasta que se iguala. El músculo, cuando ya estamos en las últimas, el que toma el comando en la masa ventricular, ya la frecuencia es 40, 45. El umbral, menos 65. ¿Qué cosa es el periodo refractario absoluto? Eso que ya lo saben, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y a qué corresponde? ¿En qué fase se da el periodo refractario absoluto? En la fase 0, en la 1, en la 2 y en la parte de la 3. ¿Sí? ¿Y el periodo refractario relativo dónde se da? ¿Qué dice aquí? También ya lo saben ustedes. Tiene 5 fases 0, descendente. El nodo sino auricular de menos 65 milivoltios. Esta propiedad le va a ser el que activa las aurículas y los ventrículos. La repolarización, fase 1, sale potasio, el potencial de acción se va a 0. La fase 2, la meseta, salen los canales lentos de calcio y sodio y la salida lenta de potasio. En la fase 3, con la salida brusca de los iones de potasio. Y en la fase de reposo, la fase 4, la bomba de sodio, la fase 4, ya estamos donde? Aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? En esa fase voy a tener que llegar nuevamente a mi potencial de reposo, que es menos 90 milivoltios. Y la célula recupera su posibilidad de ser excitable ante otro estímulo. Fase 0, despolarización. Fase 1, salida de potasio, ingreso de cloro. Fase 2, ingreso de calcio por los canales lentos. Fase 3, salida de potasio.
y la fase 4 empieza a actuar la bomba. Seguimos. Anatomía, ¿han hecho anatomía del corazón? El corazón es una bomba, ¿sí? Digamos que es una bomba del corazón derecho y corazón izquierdo, ¿sí? ¿Cuál es la función del corazón? La función del corazón es ser una bomba, ¿sí? ¿Para qué? Para poder mandar sangre a la distintas estructuras del mismo organismo. Esa es la función. Y para poder cumplir esa función tiene que tener estructura. Hay una manera de decir un corazón derecho y un corazón izquierdo, ¿sí? Pero no sé si es todo una unidad. El corazón derecho es el encargado, empezar por el izquierdo, ¿sí? Tiene un ventrículo y tiene una aurícula. La aurícula izquierda está recibiendo sangre que está viniendo de los pulmones, ¿sí? ¿Qué me está trayendo? Sangre oxigenada, sangre que ya ha pasado por los pulmones anteriormente, ha dejado el CO2 y ha captado oxígeno. Me está ofertando la aurícula izquierda sangre oxigenada. De esa aurícula lo está pasando al ventrículo, ¿de acuerdo? Y del ventrículo por la aorta se va a ir a todo el sistema. De la aorta va a pasar a los capilares, de ahí va a pasar a la cava superior y a la cava inferior. ¿Qué me está ya transitando por la cava? Me está transitando sangre desoxigenada y sangre cargada de CO2, que tiene que llegar a la aurícula derecha, y de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, el ventrículo derecho pasa por las arterias, lo manda a las arterias pulmonares, y de las arterias pulmonares va a los pulmones, carga de oxígeno, se descarga de CO2 y otro me lo manda para el lado izquierdo, ¿sí? Y para hacer todo ese mecanismo tiene que tener válvulas, ¿sí? Porque si no, si genero presión aquí, me va a regresar hacia allá, ¿sí? ¿Y para qué yo? Entonces las válvulas tienen el objetivo de 4 válvulas entre las aurículas y los ventrículos, y entre el ventrículo y su arteria, ¿sí? Valva aórtica para el izquierdo, valva pulmonar para el lado derecho, y las dos con sus valvas aurículo-ventriculares, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y la valva tiene como objetivo de que la sangre fluya en una sola dirección, hacia adelante. Si las valvas empiezan a fallar, la sangre por presión empieza a regresar. Ya no estoy cumpliendo con el objetivo que es enviar sangre, ¿sí? Ya. Las aurículas actúan como conductos, mientras que los ventrículos lo hacen principalmente como válvula de bombeo. Las aurículas que tiene, ¿cuál es su función principal? La de capacidad de recibir, ¿sí? La función del ventrículo, ¿cuál es? Bombeo, es una bomba el ventrículo. El ventrículo derecho, lo que les he explicado, recibe sangre venosa de la circulación general desoxigenada y cargada de CO2. Lo va a bombear ¿a dónde? La circulación pulmonar, ¿sí? Al pulmón, ¿qué hace? Para que se descargue de CO2 y se cargue de oxígeno. El ventrículo izquierdo, ¿qué hace? Recibe sangre venosa pulmonar. Esa sangre, aquí no hay error, ¿sí? Si a mí me dijeron que la sangre venosa trae sangre desoxigenada, no, pero en el caso de la pulmonar no, ¿sí? Esa me está trayendo sangre oxigenada ahí, descargada de CO2. Lo va a mandar a la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, después a la circulación general. Las válvulas, ¿qué tienen? Tienen como función que la sangre vaya, ¿sí?, hacia adelante, es unidireccional. En el siguiente vamos a hacer eso, no se preocupen. Lo que va centrado esta clase es actividades eléctricas del corazón. Esto es la siguiente clase, no se preocupen. El corazón está dotado de un sistema eléctrico, tiene su propio sistema de inicio y de conducción de sus estímulos. Es capaz de generar su propio impulso eléctrico, por eso se denomina que el corazón tiene su propiedad que posea, una propiedad es automatismo, ¿sí? Saco el corazón de una rana, ¿sí?, la pongo en una solución de lactato de Ringer y el corazón empieza a latir por 1 minuto. Y si yo ese lactato de Ringer le pongo oxígeno
le pongo sustancias nutritivas, va a latir mucho más tiempo. ¿Sí? Lo que ese corazón deja de latir porque se queda sin oxígeno, se queda sin energía. Pues, y no solamente genera el impulso eléctrico, sino también lo transmite. El sistema funciona normalmente. Las aurículas se contraen 1/6 de segundo antes que la contracción ventricular, bombeando sangre a la circulación pulmonar y sistémica. ¿Qué pasaría? ¿Por qué la aurícula tiene que, cuando la aurícula se contrae, viene la sístole auricular, el ventrículo está en diástole? ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Que la valva auriculoventricular está abierta, la aurícula se contrae y le va a mandar sangre hacia el ventrículo. ¿Sí? Para eso tiene que contraerse antes que el ventrículo se contraiga. Por eso dices, si la aurícula está en sístole, el ventrículo ¿cómo tiene que estar? En diástole. ¿Sí? ¿Y quién coordina esa contracción y esa relajación? El sistema de conducción. Las aurículas se contraen 1/6 de segundo antes que se dé la contracción ventricular, bombeando la sangre a la circulación. En condiciones normales se puede lesionar. El nodo sinusal se puede alterar y se enferma. ¿Sí? Entonces ahí viene la alteración del ritmo de la potencia cardíaca, la electrocardiografía, lo van a hacer. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es ese sistema especializado de conducción? ¿Qué cosa es el electrocardiograma? A ver, ¿qué idea tiene usted que es del electrocardiograma? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién puede dar una opinión del electrocardiograma? En las prácticas, el doctor Sánchez me está pidiendo no. Yo le doy para que participen, no participan, así que ya se puede imaginar cuál es su nota, ¿no es cierto? ¿Sí? Pues a mí me es un poco molestoso ver ustedes no me gusta hacer eso. Por eso dejo la pregunta abierta, no me conteste, ya sé que nadie sabe. Mide la despolarización de los músculos cuando se va contrayendo. A ver, ¿cómo? Mide la despolarización del músculo. ¿Y la repolarización? La repolarización. Entonces no me digan despolarización nada más, ¿no es cierto? ¿Sí? Es un término más genérico. Si a mí me preguntaran ustedes, yo le dijera, mide la actividad mecánica del corazón. ¿Es correcto o incorrecto? Y otro por allá, su compañero, mide la actividad eléctrica del corazón. ¿A quién le darían la razón? Yo digo, el electrocardiograma mide la actividad mecánica del corazón. Y su compañero dice, no, la actividad eléctrica. ¿Quién tendría la razón? El electrocardiograma me mide, me valora la actividad directamente, la actividad eléctrica del corazón. Indirectamente, la capacidad de bombeo. Porque hay una patología en la cual habla en el electrocardiograma, disociación electromecánica. ¿Qué significa? Yo veo el electrocardiograma normal, casi normal las ondas. PQRST, PQRST me da fea, pero PQRST. Pero no tiene acción mecánica. El paciente está en paro cardíaco. Pero mira, pero sí hay actividad eléctrica, pero no hay actividad mecánica. ¿Sí? Queda clara la idea, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es esa forma? El nodo sinusal, la que en amarillo, las vías internodales, porque tiene que haber una comunicación entre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, el haz de His, la rama derecha y la rama izquierda, que se van dividiendo en rama anterior y posterior, y la red de Purkinje, las redes terminales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Después de esto tienen clases, no. Entonces nos vamos a quedar. Les digo sinceramente que me olvidé que tenía clases con mi compañera no iba, ya ha seguido. El sistema eléctrico del corazón, así es, ¿sí? Es un sistema eléctrico. Nodo sino auricular, tracto internodal, son 3 haces. Si me voy dando cuenta, fíjense, confluyen aquí. ¿Sí? Y hay una ramita que se va perdiendo por allá por el lado izquierdo. Después viene el haz de His. Después viene la rama derecha y la rama izquierda. Después viene el sistema de Purkinje. El sistema de Purkinje es el que ya toma conexión con las fibras musculares. ¿Sí? Las otras son simplemente vías de conducción.
van pasando la corriente, va pasando por ahí. ¿De acuerdo? A mí se me ocurre como más o menos fuera los cableos que vienen desde la central eléctrica, y cuando ya el sistema de Purkin sería cuando un poquito y cada uno va aprendiendo. ¿Ven? Las redes ya finales que vamos pasando aquí, revocando. El disparo del nodo sinusal es el que dirige esa orquesta. Normalmente es el que dirige. En situaciones normales es el que dirige la actividad eléctrica del corazón y consecuentemente la actividad mecánica. Es el que se va a dar inicio de toda la activación del corazón. Y si está partiendo la información, esto es lógico, muchachos, la medicina no es para el inteligente, no es para el que estudia más, no es, es el que tiene lógica. El que tiene lógica y sabe aplicar lo poco que puede estudiar, lo empieza a aplicar y le sale bien. Pero si soy inteligente y aplico la memoria, no, me va a ir mal, me va a ir pésimo. Pero si soy un alumno regular con mucha lógica, me va bien. Si soy un alumno aplicado, pegado al libro y que me despegan del libro, me pierdo. Entonces, ¿quién se nodo sinusal? ¿Qué pasa más que el estímulo eléctrico? ¿A quién tendría que despolarizar primero? ¿Las aurículas o los ventrículos? Las aurículas, porque están cercanas, ¿no es cierto? Por eso la sístole auricular viene primero. Porque si usted está diciendo que un nodo sinusal le manda la corriente rápidamente a todo, entonces el corazón se va a contraer. Y no es así. ¿Sí? Por la posición primero no, porque tiene que contraerse lo que está más cercanos al sitio de origen. Y después, por otra razón, que es la de más peso, la que les voy a decir posteriormente. El estímulo nacido en el nodo sinusal se propaga por las aurículas, las activa y provoca su contracción. ¿Sí? Llega el impulso al nodo auriculoventricular. El estímulo ha alcanzado el nodo AB y asimismo al haz de His, esparciéndose por sus ramas. Y se va a dar después la activación del ventrículo. ¿Sí? Así alcanza por fin el músculo ventricular que se activa y finalmente se va a contraer. Dicho de otra manera, hecho lo mismo. Aquí, ¿qué cosas saco de producto? Aquí estoy haciendo, aquí me está diciendo una cosa. En el nodo, me está diciendo, en el nodo auriculoventricular hay un retraso de la información. ¿Sí? Hay un retraso de la información eléctrica. Porque si esto lo mandara rápidamente, casi el ventrículo se encontraría casi igual que el otro. ¿Sí? Uno por su cercanía al lugar de origen. Y el otro, ¿por qué? Porque el nodo AB le está diciendo a la corriente que está bajando, espérate un rato. ¿Sí? Lo está retrasando la información. En la idea de que las aurículas se den tiempo para despolarizarse y contraerse y encontrar todavía los ventrículos en diástole. Por eso lo retrasa aquí la información. Retrasa en el nodo auriculoventricular 100 milisegundos. Esto ya lo estamos viendo. ¿Qué otra cosa saco de aquí? De que la contracción del ventrículo empieza en su vértice, en su ápice.